Antes de comenzar, me gustaría dar las gracias a Manuel Someta y Walter Faguaga por la colaboración y el aporte en el desarrollo de este episodio. Y si te gusta lo que estamos haciendo en Proyecto Chachalaca, nos sería de muchísima ayuda que pudieras compartir estos episodios con personas que consideres que lo van a disfrutar. El Salvador se podría describir como una especie de entramado complejo de fechas, personajes y sucesos históricos que marcaron su rumbo. Y el 30 de julio de 1975 es una de esas fechas. Ese día, la sangre de los estudiantes a manos del ejército salvadoreño y comandado por el coronel Arturo Armando Molina Barraza, tiñó la 25 Avenida Norte, justo ahí, a la altura del puente que cruza sobre la Alameda Juan Pablo II. La historia cambió para siempre. Y aunque la sangre fue limpiada y los cuerpos retirados, como si se tratasen de escombros de un terremoto social, esta historia no se borró. Llegó a nosotros como un mensaje que se resistió al tiempo de la amnesia impuesta por decreto legislativo. Para muchos, ese día marcó el final de la pasividad de la sociedad civil de frente a la opresión y el abuso del Estado. Para otros, desde fuera, fue el día en que El Salvador perdió la mascarada del país de la sonrisa y la democracia. Pero los sucesos que llevaron a la masacre del 30 de julio no comenzaron ahí. Años antes, en 1972, la Universidad de El Salvador se convirtió en un objetivo político de las dictaduras militares. Era una época en la que pensar diferente era motivo de vigilancia y censura. Exigir justicia era un acto subversivo. Durante los años 70, la tensión social se volvió insostenible. La gente pedía cambios verdaderos y profundos. Pero el poder instalado no estaba dispuesto a ceder ni un centímetro. La política de defensa y garantía del orden público, en manos de los militares, se transformó en un aparato de represión. Tomaron la universidad, asesinaron campesinos, controlaron los medios, arrestaron sin justificación y desaparecieron voces disidentes. Y mientras, en julio de 1975, el gobierno gastaba 1 millón de colones en la organización del certamen Miss Universo para mostrarle al mundo una farsa de modernidad. En las calles, el miedo era palpable, pero también el descontento y la frustración de una sociedad civil ya al límite. Así, El Salvador se convirtió en un polvorín. La mezcla perfecta entre el descontento social y la represión estatal nos lleva a los sucesos del 25 de julio en Santa Ana. Ese día, el tradicional desfile bufo de los estudiantes fue reprimido por el ejército salvadoreño. Y aunque no fue el primer golpe del pedernal, sí el que encendió el fuego. Una nueva marcha fue convocada por los estudiantes de San Salvador, en solidaridad por sus compañeros reprimidos en Santa Ana, sin saber que esto se convertiría en una masacre que dejaría una cicatriz enorme en la memoria de los salvadoreños. Este es un pequeño homenaje a la memoria histórica de El Salvador. Capítulo 1. La peregrinación hacia el 30 de julio. Esto no es una narrativa de ficción. Esta es la historia de nuestro fracturado país. Este fue un capítulo de terrorismo de Estado y la memoria de un crimen que aún sigue impune. Realmente los años 70 en la historia de El Salvador marcan una época denominada como un periodo prerevolucionario. Pues. En términos de que se venía manejando una crisis sistémica en cuanto a los grandes problemas sociales de casi un siglo atrás. El Salvador nunca ha sido un territorio de longeva paz ni de armonía. Siempre ha sido un conflicto y una contradicción a partir del medio de producción más importante y el objeto principal del trabajo, que es la tierra. Para los años 70, a nivel sociopolítico, que es quizás donde hay que arrancar primero, en el año 1972 llega al poder por la vía del golpe de Estado el coronel Arturo Molina. La UNO, que era una integración de fuerzas que en los años 60 habían acumulado diversas fuerzas, el Partido Demócrata Cristiano, la UDN, el Movimiento Nacional Revolucionario, habían hecho un cuerpo y creían la tesis de Allende que se ha hecho en Chile, ¿va? Es decir, había que llegar al poder por la vía democrática. Si no se podía llevar a un conflicto, como lo decía en otro momento la decisión del Partido Comunista de Salvador Caetano Carpio. En el 72, pues, las elecciones fueron robadas. Los militares del PCN pues, hicieron un fraude. Y eso marca un problema sociopolítico de raíz. Y, por supuesto, va a aumentar las tensiones por los espacios democráticos. Luego, el gobierno de Molina cae en lo que Nicolás Mariscal le llamó un estado oligárquico militar de tipo burocrático. Ya de crisis, ya un estado de crisis. ¿Por qué de crisis? Porque ya no está dando respuesta a los problemas. Ya no está dando el ancho para
a través de la propaganda gubernamental, seguir manteniendo la idea que se tuvo en los 60, por ejemplo, que El Salvador era el nuevo Japón, ¿verdad? El Salvador iba a ser el nuevo Japón, la nueva economía mundial, propaganda. De hecho, algunos teóricos lo han llamado los regímenes militares neofascismos, precisamente porque empiezan a cobrar un toque importante primero en la propaganda y después en la represión, que es bien interesante ese fenómeno de transición. Por el lado eminentemente cultural, se buscaba crear la imagen del Salvador como un país desorbitante de desarrollo. Se trajo Miss Universo, por ejemplo, que era un acto para decirle al mundo, mira, aquí no hubo fraude, aquí no hay nada fuera de orden, ¿va? Aquí el país es un país democrático, hay libertades civiles, y por eso trajeron ese tipo de espacio. Además, se vendía el país como un país turístico. Bueno, yo por eso a veces me gusta hablar de Marx y las tesis de la historia, pero en este momento no lo voy a decir. Pero sí sabré decirle que ese era el contexto a nivel genérico. Y por supuesto había un actor político social en ese momento que era muy fuerte, que había sido bien fuerte, que era el movimiento estudiantil. El movimiento estudiantil de la Universidad de El Salvador, hay que decirlo, fue una fuerza viva en la historia del país. Una ocasión yo tuve la oportunidad, la última vez que llegó vivo Fabio Castillo a nuestra facultad, ya por el año 2003 más o menos, nos contó la historia del movimiento estudiantil del siglo XIX. Y que había una organización de estudiantes por 1880 que manifestó contra los cambios de las tierras áreas comunales, que se llamaba Asociación de Estudiantes Universitarios, AEU. De ahí fue creciendo los movimientos hasta, bueno, en los 30 que aparece Farabundo Martí fundando la AEUS, en los 40, 44 cuando derriban a Martínez. Realmente el movimiento estudiantil era un hervidero de lucha, era la base de la masa intelectual, académica, funcional, que debatía el poder. El PDC pues tenía profesores de la Universidad de El Salvador en los 60. Entonces los estudiantes universitarios una fuerza y obviamente una fuerza crítica al espectro del gobierno neofascista tiránico, en este caso de Molina. Bueno, Molina, como a falta de consensos y muchos disensos, viene la represión. Cuando la propaganda ya no es capaz de esconder las debilidades, pues manifiesta lo que es el terror. Ya para esa época ya habían conformados fuerzas paramilitares, estaba Orden, Falange, estaba inclusive ya embrionariamente los escuadrones de la muerte, y se están creando estas organizaciones, además de los cuerpos de represión del Estado, para empezar a canalizar esas luchas y eso a periodo revolucionario. En ese contexto, los estudiantes universitarios de la Universidad de El Salvador, en este caso la sede del Cubo Santa Ana, tuvieron a bien protestar y hacer una protesta que era un acto, era una fuerza performativa para la época, que era un desfile donde ellos venían y hablaban, expresaban a través de la sátira, a través de la ironía, de forma burlesca, los acontecimientos, y insertándolos a lo que es el sentido común, la parte popular. Eso le resultaba al gobierno en ese momento, por supuesto, nefasto. Además, ya había comenzado un sistema de represión mecanizada a partir de masacres en lugares concretos. Ya estaban los patrulleros cantonales, que tenían la misión, obviamente, de empezar a buscar núcleos de organización. Ya había habido un par de masacres y ya básicamente el Estado se había convertido fuera del consenso. El disenso tenía que acabarse por la vía represiva. Ahora, por supuesto, en ese momento los estudiantes salen un 25 de julio, que era tradición por el tema de la fiesta Julia, pues Santa Ana, la fiesta Julias. Y eso lo insertaban, pues grandes profesionales que conocemos hoy en día contaban de que eran inclusive la reina de Santa Ana, porque hay un grupo de estudiantes que se disfrazaban de mujeres, bueno, hacían arte transvestistas y le han disfrazado a la reina de Santa Ana. Muchos funcionarios que hoy conocemos, que están en el poder, nos cuentan esa historia. Y pues era algo que Santa Ana esperaba, por cierto. Era bien visto por la gente. ¿Por qué? Porque era la única manera de expresión. Ya había represión, ya había persecución, que el país nunca ha estado fuera de eso. Nunca ha estado fuera de eso. Pero bueno, al final de cuentas no permitieron que eso pasara y pues sucedió lo que tenía que pasar. Ya el 30 de julio pues sucede lo más trágico, que es esa masacre terrible, esa barbarie cometida a ultranza por un gobierno que había olvidado sus formas moderadas. Y se declaró públicamente y ante el mundo como un gobierno neofascista, digámoslo, represor, y por supuesto ya dejando en el olvido la idea del consenso. ¿Estás conmigo o estás contra mí? Todo este clima de crisis, represión y desencanto social terminó enfocando las miradas del régimen hacia un enemigo claro, la Universidad de El Salvador. Pero, ¿por qué la universidad? Más allá de ser un simple centro de estudio superior, la universidad era el espacio donde se gestaba el pensamiento crítico, la organización y la denuncia. Realmente la universidad se convierte en un blanco del caso del régimen neofascista de Molina, y por una simple y sencilla razón. La universidad es un ente de pensamiento crítico. Y en esa época la universidad no era cualquier cosa.
la universidad era un centro de pensamiento importante. Los años 60, 50, 60, la universidad produjo mucha ciencia, mucho conocimiento. La universidad tenía una postura sobre la realidad. La universidad está involucrado de lleno en los procesos de la realidad nacional. Muchos hoy critican y posiblemente digan que fue un error de la universidad, pero realmente una universidad que ajena a su entorno, realmente, y si es pública, no se concibe. Con que tenemos universidades privadas que encaran la situación del mundo, no digamos una pública, que su bien principal y su capital principal es el conocimiento. Lo que pasa es que la universidad y la UES, como universidad pública, batalla contra el oscurantismo, batalla contra la dominación, batalla contra aquellas fuerzas que deshumanizan y son capaces de ser crueles ante aquel que simplemente no piensa como ellos. Y en ese momento la UES era el escenario político, el espacio público, donde se empezaba a florecer las bases, obviamente, del ejército y la fuerza revolucionaria, el pensamiento revolucionario. La universidad era la sede, obviamente, la base, pero no solamente una base militar, una base intelectual. De hecho, muchos de los intelectuales de la U que huyen, pues les toca huir, pues se fueron a desarrollar a Costa Rica, a otros lugares. Quedaron muy pocos, demasiado pocos. Y los demás, pues obviamente tienen que huir. Y la UCA es la que sigue después, pero mucho más adelante. ¿Va? Pero creo que allí hay que ser claro, la universidad es un ente de pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico no anda justificando regímenes, sino que es exponer a la sociedad los hechos tal y como estos son. Establecer parámetros de lo que es una sociedad realmente alternativa y una sociedad a la cual no queremos estar. Y la tercera, que es más importante, que es llevar a la sociedad al entendimiento de lo humano, de la justicia y el bien común. Y ese papel de la Universidad de Salvador no solamente es un papel eminentemente academicista, sino es militante. Un universitario no solamente tiene un título porque diga un título y es un tecnócrata, es un ser cuyo se le demanda conciencia, se le demanda un compromiso ético. Y el estudiante universitario de esa época lo entendía bien. Alguien me dice que está influenciado por esto. No, eran las épocas. El estudiante vivía una época donde ser rebelde era ser estudiante universitario. Hoy muchos que quedaron y otros piensan y repiensan. Pero en ese momento la rebeldía era también un síntoma de una sociedad represiva, enclaustrada, bajo una gran propaganda donde realmente la clase campesina, que es la más afectada por el tema de la tierra, seguía afectada. Es decir, muchos dicen de que era una época de gloria económica y te lo tratan de decir. El Salvador iba con el mejor PIB del mundo, es decir, de Centroamérica, te pueden decir otros, pero con una alta represión. Y tampoco era tan cierto que El Salvador venía a fracasar un modelo económico en los 60. Venía con el problema de los 200.000 desplazados de la guerra de Honduras. Era una sociedad en crisis. Y ahí vino el problema y el papel principal de los estudiantes. El estudiante denunciaba, y lo más difícil para el régimen, que se organizaba. Porque organizado era más fuerte que apelísticamente. La Universidad del Salvador, que ya se había consumado como un símbolo de oposición al régimen, lo que lo convirtió en un blanco directo del autoritarismo. Pero más allá de esa percepción política, el Estado articuló mecanismos legales y represivos para justificar sus ataques. Uno de los principales fue la política de defensa y garantía del orden pública, un instrumento que transformó la represión en política oficial. Mira, la Ley de Defensa y Garantía del Orden Público fue una iniciativa que se vino discutiendo a inicios de los 70. Tuvo un auge bien amplio en lo que respecta a su difusión en 1972, que se agudizó bastante con los fallos de la Corte de la Corte Suprema de Justicia respecto de las reformas a los estatutos de la Universidad del Salvador. Ambos eventos aparentemente inconexos tienen un punto de encuentro cuando pues se activa la ley de la garantía del orden público, o se hace justamente la promoción o la iniciativa de esta ley, en el entendido de que la Universidad del Salvador tenía que ver con las alteraciones al orden público. Recordemos que pues en este contexto la UES, la UCA y cualquier otro movimiento que se pronunciara contra el contexto militar de la época era visto como comunista y se englobaba en un solo discurso. Y al ser comunista, pues obviamente ya eras un sujeto en esta época, un sujeto
propenso a la alteración del orden público y por ende el sujeto a quien se le iba a aplicar esta ley. Entonces en este contexto comienzan primero unos ciertos actos de represión, una serie de intervenciones a la UES con la idea de identificar si realmente habían manifestantes, miembros del Partido Comunista Salvadoreño y otras que justificaran la aplicación de esta ley. Finalmente el 24 de noviembre del 77 pasa ya formalmente como ley, porque a partir del 72 se venía aplicando como política pública. En este espacio, en este periodo de tiempo, pues sucedieron los hechos más graves que ha visto la Universidad de El Salvador, pero básicamente el anteproyecto de la ley que nace de la política pública para la defensa y la garantía del orden público buscaba, desde la perspectiva de sus aplicadores, disminuir las disidencias de estos supuestos comunistas, apartar el discurso de los revoltosos y quienes querían otro golpe de Estado. Recordemos que veníamos de un contexto de golpistas y estábamos en el furor, digamos, del discurso de la Guerra Fría entre comunistas y no comunistas. Entonces, la política le sirvió al gobierno de la época para reprimir la expresión y específicamente la expresión estudiantil. Por un lado tenían al discurso de los jesuitas allá en la UCA y por el otro lado pues tenían a la UES manifestándose y expresándose en contra de estas decisiones. Ojo, porque fue primero las reformas que afectaron a la universidad las que dieron pie a esta controversia y que poco a poco se fueron derivando en oposiciones o manifestaciones por parte de la universidad, pronunciamientos por parte de la universidad, a las que el gobierno les atribuyó de ser de carácter, digamos, revolucionario y comunista. Esto no quiere decir que en la universidad no habían, ¿no? Que probablemente sí, pero el origen de las manifestaciones de la universidad fueron por las reformas a su estatuto orgánico, como se llamaba en ese momento, que fue declarado inconstitucional, lo que permitió que se bloqueara el refuerzo presupuestario para las operaciones de la universidad, que estaba siendo atacada y acusada de ser pues un criadero de comunistas, como lo decía Armando Molina específicamente. Entonces, esto fue el motivo real de las manifestaciones, el impedirle las reformas y el presupuesto a la UES, pero también fue la razón por la que el gobierno tuvo la excusa de acusar a los estudiantes, criminalizar a los estudiantes bajo la bandera de ser comunistas y revolucionarios, y lo que da pie también a la aplicación de esta política de represión bajo el discurso. Pues estamos hablando de 1972 al 77 aproximadamente, pero se parece mucho, bajo la excusa de guardar el orden público y justificar el poder perseguir y suspender de garantías constitucionales a las personas. La justificación legal y discursiva del régimen ya estaba construida. Cualquier crítica era vista como comunismo y cualquier protesta como una amenaza al orden público. Pero esta narrativa no se quedó en palabras, se tradujo en hechos concretos y violentos. Uno de los primeros y más simbólicos fue la intervención militar de la universidad en 1972. Un acto, sino que anticipó el camino hacia confrontaciones más intensas. En 1972, específicamente el 20 de julio de 1972, se declaró inconstitucional el decreto número 41, que tenía una serie de reformas al estatuto orgánico de la Universidad de El Salvador, lo que iba a permitir no solo una mejora en la estructura orgánica de la institución, sino que iba a habilitar, digamos, ya institucionalmente la posibilidad de tener refuerzos presupuestarios para justamente sostener esta nueva estructura. Inmediatamente después, justamente de que la Corte falla y decreta inconstitucionalidad estas reformas, en un periódico local justamente publica que hubo una intervención militar en 1972 a manera de advertencia
hacia la universidad. El titular fundamentalmente dice: interviene la U al fallar la corte. Advertencia de Molina a los rojos. Esto te da la evidencia de que pues, se tomó como argumento las protestas legítimas de la comunidad universitaria en el afán de mejorar como institución, fueron tomadas como argumentos políticos para justamente reprimirlos, y que la intervención militar del 72 fue con la intención, como al menos lo dice esta portada, fue una advertencia. En esa ocasión irrumpieron, dañaron el patrimonio de la universidad, desapareció gente, golpearon y lesionaron otras personas, que fue la medida que en ese momento Armando Molina consideró que era una advertencia, pero al mismo tiempo fue el caldo de cultivo para lo que más adelante se iba a convertir ya en una discusión, o digamos en una contienda mayor y más complicada en su contexto. Aquella advertencia militar de 1972 no fue un hecho aislado, sino el inicio de una escalada. Los años siguientes estuvieron marcados por bloqueos sistemáticos a la autonomía universitaria, al pensamiento crítico y a todas las formas de organización estudiantil. Para 1975, el polvorín estaba a punto de estallar. La represión se intensificaba y la frustración se mezclaba con la indigna rabia de un estudiantado cada vez más acosado. Fue entonces cuando el certamen de Miss Universo se convirtió en el símbolo de la contradicción, indignación y la ruptura social. Estando el contexto ya en 1975, la UES había ya enfrentado varios bloqueos a sus reformas en su estructura orgánica y en el presupuesto, y justamente en este año se organiza el certamen de Miss Universo en El Salvador, en 1975. Lo que fue pues interpretado por la comunidad universitaria como una cachetada a lo que se considera, digamos, realmente importante y relevante en este país, porque por un lado se declara inconstitucional una reforma que permitía mejoras estructurales a la única universidad pública del país, y por otro lado se erogan fondos para un certamen de belleza, para un show. Entonces, el discurso no es en sí en contra del certamen, sino el significado y el momento y el contexto en el que se realiza este certamen, porque le quitas dinero a la universidad pública para literalmente montar un evento de mero entretenimiento, y esto avivó las protestas por parte de los estudiantes y la indignación por parte de la población, porque estaban claras las prioridades que tenía el gobierno de la época, y que no era justamente la educación, o específicamente la Universidad de El Salvador. Miles de estudiantes de la Universidad de El Salvador se volcaron a las calles de la capital. Marcharon para recordar a quienes consideran héroes y mártires del 30 de julio de 1975. Decenas de estudiantes que fueron asesinados y otros más heridos por agentes de seguridad que salieron al paso y los recibieron con gas lacrimógeno y armas de fuego. El hecho se perpetró en la 25 Avenida Sur frente al... Eran las 4:20 de la tarde, miércoles 30 de julio de 1975. Movimientos estudiantiles de la Universidad de El Salvador recorrían la 25 Avenida Norte, en contra de la dictadura militar de aquella época. Capítulo 2, 25 y 30 de julio de 1975. El ataque y la masacre. Las botas marcharon sobre los cuerpos, pero no pudieron aplastar la memoria. 5 días antes de la masacre en Santa Ana, el ambiente ya estaba cargado de tensiones. El tradicional desfile bufo, una manifestación estudiantil cargada de sátira y crítica, fue brutalmente reprimida por el ejército. Lo que debía de ser una jornada de expresión se convirtió en una advertencia sangrienta, pero no fue el fin, fue el principio de una respuesta organizada, valiente y sin saberlo trágica. Ante la indignación de la comunidad
universitaria por las prioridades del gobierno, por las constantes, intervenciones, por la represión a los estudiantes, pues el 25 de julio de 1975, como ya se había venido haciendo en años anteriores, en el contexto de las fiestas Julias de Santa Ana, que pues para dar un contexto aproximado, durante las fiestas Julias pues marchan diferentes sectores de la sociedad que hacen desfiles diferentes, no hacen un solo desfile. Posterior al desfile del correo lo hace la Cámara de Comercio, luego la Asociación Ganadera Santaneca, y así sucesivamente diferentes sectores organizan durante aproximadamente una semana una serie de desfiles. Uno de estos desfiles, el 25 de julio, lo realizaba los estudiantes de la ahora Facultad Multidisciplinaria de Occidente, antes Centro Universitario de Occidente Cubo. La idea de este desfile era un desfile que parodiaba al gobierno, pero que al mismo tiempo, dentro de este formato de parodia, expresaba los problemas esenciales que estaban sucediendo en el país. Esto pues era una costumbre que venía desde aproximadamente 1960-62, desfilar y pronunciarse con parodia sobre los problemas de país. Esto pues incluso era atractivo para la población. Suele asociarse el desfile bufo como una manifestación, y sí tenía un objeto de manifestarse, pero no con violencia y no con armas ni con otra intención más que la de parodiar y ridiculizar a las autoridades en turno, y expresar de una manera satírica los problemas que estaban. Entonces esto realmente hasta cierto punto era disfrutado por la población. A ver a gente disfrazada de los funcionarios actuales y parodiando pues el contexto. Sin embargo, en 1975, el 25 de julio de 1975, traemos el contexto en el que Armando Molina venía criminalizando a los estudiantes y a su discurso, venía interrumpiendo las reformas a la Universidad de El Salvador, hace 2 intervenciones a manera de advertencia, y esto no detuvo a los valientes estudiantes, quienes iban a organizarse o se estaban organizando el 25 de julio de 1975 para justamente salir a marchar y para expresar su inconformidad y justamente parodiar el contexto del que hemos venido hablando, parodiar la criminalización, las constantes intervenciones militares a la universidad, parodiar las reformas constitucionales y las declaraciones de inconstitucionalidad a la UES, parodiar justamente el certamen de Miss Universo y otras que estaban en este contexto. Estaban los muchachos en el parqueo de la facultad, algunos estudiantes disfrazados de Miss de distintos países, colocándose tacones, maquillándose y parodiando justamente el certamen, alumnos disfrazados de Armando Molina, pues haciendo los carteles, haciendo carretas y montando el escenario, cuando como a eso de las 9:30 de la mañana, irrumpen los militares en los vehículos, obviamente en los jeep militares, entran tanto por la entrada vehicular como por la entrada peatonal que está al sur de la facultad. Solo existen esas 2 entradas, y reprimen a los estudiantes. Y por represión lo vamos a entender, los aprendieron, los golpearon, les dispararon a algunos, hubieron algunos 2 lesionados, le dieron fuego a las pancartas, a los carteles y a las carretas y a los tanques que estaban simulando, le prendieron fuego, y producto de esta intervención militar desaparecieron 3 compañeros, de quienes también se eliminó el registro académico y estudiantil. La marcha del 30 de julio fue convocada por un acto de solidaridad, pero terminó siendo una emboscada planificada. Lo que comenzó con una movilización pacífica terminó en una cacería humana. ¿Qué sucedió exactamente en la 25 Avenida Norte?
cómo se desplegó la máquina represiva del Estado ese día. Después de los sucesos del 25 de julio de 1975 en la Facultad Multidisciplinaria de Occidente, antes Centro Universitario de Occidente, que cabe mencionar que no era una manifestación, era un desfile bufo, o sea, una parodia a la situación del país. Es bien importante resaltar que era un desfile cuya intención, si bien era mostrar los problemas y las inconformidades del país, no era una protesta, era una expresión estudiantil satírica de la situación como parte de las actividades de las fiestas patronales de Santa Ana. Pero posterior a estos sucesos, en los próximos 5 días se comienzan a organizar las asociaciones estudiantiles en el campus central en San Salvador, ahora sí para protestar o para manifestarse por la intervención militar del 25 de julio en Santa Ana. Entonces, esta otra manifestación ahora tenía, lo hago este énfasis porque aquí venía escalando ya el nivel de violencia. Entonces, los estudiantes se organizan para protestar el 30 de julio de 1975 por la intervención militar que se había tenido para impedir el desfile bufo el 25 de julio de 1975. Y pues el 30 de julio del 75 salen los estudiantes por la 25 Avenida, desfilando, marchando y protestando por todo lo que ya hemos mencionado anteriormente, pero esencialmente por la intervención militar en el campus de Santa Ana. A la altura del puente por donde pasa la Alameda Juan Pablo II, es que justamente se da el operativo militar y represivo en contra de los estudiantes. Una serie de vehículos militares y tanques descienden de la prolongación del redondel Tutunichapa, justamente aproximadamente una cuadra o dos detrás de ellos, y luego sobre la primera calle Poniente, que es una cuadra, digamos, adelante de ellos, otra serie de vehículos militares, ambos acompañados de tanques. Esto rompe, digamos, la fila de la marcha y de la manifestación y deja un grupo encerrado entre estas dos calles, en un espacio aproximado de unos 500 metros, 400 metros. Pero sobre el puente, los tanques y los soldados comienzan a disparar en sentidos contrarios, encerrando a los estudiantes dentro del espacio del puente, obligándolos a saltar desde el puente o a ser acribillados. Otros que más bien en su espacio pudieron huir por los hospitales que están cerca de la zona o cerca de los locales, pero comienzan a dispararles justamente en estos sentidos opuestos hasta que las tanquetas iban pasando por los cuerpos heridos de los estudiantes que se iban quedando atrás, hasta que los tanques se encontraran justo en medio, en el puente donde pasa la avenida. Entonces, en este punto estaban los cuerpos lesionados de los estudiantes por los tanques, por las balas, quienes se habían lanzado del puente hacia la Alameda Juan Pablo II y fueron masacrados, porque este es el término correcto que hay que utilizar, fueron masacrados por los soldados, quienes habían quedado vivos y heridos mientras estaban aún en el suelo o mientras estaban huyendo de esta represión. Estos hechos en contra de los universitarios, en contra de los estudiantes, son los que marcaron esencialmente la herida más grande que el Estado, ya no lo digo en el gobierno, que el Estado le ha provocado a la Universidad de El Salvador y a la organización estudiantil bajo el mando del gobierno de Arturo Armando Molina. Ese tipo de represión es la que nosotros justamente debemos de conmemorar cada año y recordar para evitar que vuelvan a suceder, para evitar que se vuelva a derramar la sangre de los estudiantes por las calles, por manifestarse por mejores condiciones en sus situaciones de estudio, por reclamar en solidaridad por sus compañeros desaparecidos en Santa Ana, para que este tipo de conductas no se vuelvan a repetir.
y las consecuencias fueron inmediatas. La sangre corrió, los gritos se apagaron, la ciudad entera entró en estado de shock. Pero no solo los cuerpos cayeron, cayó también la confianza, la esperanza y la idea de que el país podía cambiar sin violencia. ¿Qué impactos tuvo esta masacre en la sociedad civil y en el movimiento estudiantil? El hecho fue atroz, fue un acto atroz, deshumano, fuera y completamente fuera de cualquier calificativo, la expresión máxima de un régimen que ya no entendía de razones. Simplemente, estás contra mí o estás en contra mí. Y si están contra mí, te tiro todo el aparato de violencia que tengo. La intención era clara, el régimen, apachar a los estudiantes, no solamente como lo hizo, sino que destruir la organización. De hecho, había intervenido en la universidad previamente, la sigo interviniendo. Y eso quería establecer pues, el parámetro para poder, digámoslo, destruir la posibilidad de la universidad como actor histórico. A la sociedad civil mandarle el mismo mensaje. Ustedes meten también, lo mismo les va a pasar. Acuérdate que todo régimen fascista parte del miedo como arma principal. Ahora, esos miedos, en aquel momento, eran miedos, obviamente, digámoslo, planteados desde el ejercicio de la violencia física. Hoy se habla de tecnofascismo, si la violencia es más quirúrgica, más subjetiva, más simbólica. Eso te tiene que dar parámetros de por qué es importante entender los sistemas políticos. Pero en ese momento, el mensaje de Molina fue ese: quítense. Los trató como basura a la gente. Apártense. Aquí yo quiero mostrar el mundo que tenemos. Ustedes piricuacos, como ellos están llamando. O miren, ustedes pírricos, ustedes comunistoides, ustedes comunistas. No sirven, ustedes me están ensuciando la imagen de mi país. Que yo le estoy ofreciendo al mundo un país de paz, de progreso, libertad, de igualdad, de libertad. Donde podemos hacer eventos mundialmente reconocidos. Donde podemos mostrar al mundo lo grande que son. Ustedes son un estorbo. Y literalmente barrió, aplastó y socavó ese esfuerzo. Sin embargo, hay una frase que la historia ha calzado y que hasta el día de ahora no ha fallado. A mayor represión, más lucha. Pues como alguien decía en un momento determinado, cuando tenés miedo solo 3 cosas puedes hacer: huir, esconderte o luchar. Y usualmente cuando estás con convicciones, y ese es el papel que tiene el pensamiento, luchas. Luchas desde tu trinchera y luchas en el escenario que te toca. Por eso yo le digo a la gente, hay que aprender a luchar, porque los tiempos cambian. Pero en ese momento la lucha era organizarte. De la muerte de todos esos estudiantes y esa masacre terrible, que quisieron ocultar, por cierto, hay que decirlo. En los periódicos oficiales, por ejemplo, la prensa gráfica se cuenta que fue la única que dijo que habían 7 muertos. El diario de hoy, todos los demás periódicos dijeron que había uno, que no había ninguno, que había un par de golpeados. Fue hasta después, con los testimonios de las víctimas, que se supo que hubieron más de 100 muertos. Y muchos desaparecidos también. Que hasta el día de ahora no se sabe el paradero de sus cuerpos. Entonces, ¿qué te indica eso? Te indica de que ese impacto primero fue eminentemente disuasivo, pero no cumplió su objetivo. Porque después de eso el estudiante tomó conciencia que la lucha tenía que elevarse a otro nivel. Y las capacidades de organización deberían ser ya no contra un simple régimen policiaco por sí mismo, fascista, sino que contra un régimen político, militarista, autoritario y eminentemente terrorífico, de represión total. Eso cambia, por supuesto, el sentido de la lucha y la organización. Y lo que hace es generar un hervidero donde hay que recomponer la lucha. Lo más indignante no fue solo el ataque, sino el intento de borrar lo sucedido. El Estado actuó rápido para ocultar los rastros del crimen, se lavó la sangre, se escondieron los cuerpos y se impuso un silencio forzado. Pues como realmente el gobierno estaba haciendo su espectáculo y cualquier pista de esto iba a ser un problema, pues. Estaba vendiéndole al mundo la idea de un país en crecimiento, el Japón de Centroamérica, hay que acordarnos de eso. Entonces, según cuentan la narrativa de la época, lo primero que se fueron fue, por eso hay un problema en la contabilización de los muertos, porque fueron a recogerlos, como cual fueran así, hay que decirlo con tristeza, como fueran animales, ¿verdad? A meterlos y sacarlos de ahí, limpiar la sangre como era el lugar, para que eso pareciera intacto. Por eso que la política y la crueldad es algo que no tenemos que olvidar nunca. Que la crueldad como arma, la crueldad en las manos de un político con poder es una barbarie. Por eso vemos escenarios en el mundo actual. Por ejemplo, vemos Gaza, ¿verdad? Es una tragedia. Es una tragedia, pero porque hay barbaridades. Y como esa barbarie que vimos ahí, el puente, los jóvenes, las tanquetas, los encontraron. Hay personas que cuentan testimonios que uno ha escuchado en un momento de la vida, que hubo unos que tiraron del puente y lograron caer quebrados. A otros los están esperando abajo, otros para fusilarlos. Realmente fue una barbarie. Y estos hechos, por supuesto, son complejos, porque el gobierno trató de ocultarlos, que nadie se diera cuenta. Los gobiernos militares, los gobiernos fascistas, neofascistas militares de El Salvador, fueron especialistas en cubrir la barbarie que hicieron.
Hermosote mucho más adelante, que fue una barbarie que también escondieron. Y esta, por supuesto, lo quisieron esconder. Bueno, la prensa gráfica, como te comenté, es la única que sacó que habían 7 muertos. De ahí los demás, un muerto, otros dieron que no había nada, que había sido una revuelta, que fue soscavada, pero está ahí nomás. Inclusive llamaron a embajadores para decir, no, esto fue un pequeño pleito, un conato, porque ellos no, es decir, aquí viene el punto, realmente, y aquí uno donde se pregunta, realmente, ¿quién dio la orden? ¿Quién actuó en ese momento? Y en esas circunstancias es cuando hay preguntas que todavía no se resuelven. Entonces, por supuesto, el régimen, y una de las características de los gobiernos fascistas es que la propaganda es mucho más grande que los hechos. Y siempre van a buscar sacarle provecho a toda cosa para poder establecer pues eso. Ahora, en ese momento ya nadie creía al gobierno de que era una lucha anticomunista a priori. Eran estudiantes, había gente civil allí. No era gente armada la que reprimieron. Entonces, el discurso se les vino para abajo. Y solo quedó la mentira y el encubrimiento. Pero el silencio nunca fue total. Aunque intentaron callar los hechos, las voces de los sobrevivientes y los familiares se levantaron. Con miedo, pero con dignidad. Y aquí es donde nace la pregunta, ¿cómo es resistirse al olvido? Por supuesto, creo que este tipo de hechos son traumas colectivos. Pero aunque sean traumas colectivos, los traumas más difíciles son la gente que estuvo ahí presente. Conozco un caso de alguien que vio los hechos y hasta el día de hoy no ha querido hablar. Y no quiere hablar porque recuerda que uno de sus mejores amigos muere aplastado por una tanqueta. Y no lo vamos a hacer hablar, se va a ir con eso posiblemente, porque el sentido del trauma es complicado. Si esa barbarie es complicada, ¿cómo vas a creer vos que quien está destinado para protegerte te termine brutalmente asesinando? ¿A quién vos querés? ¿A quién vos respetás? Entonces por eso un sobreviviente de Auschwitz decía una vez, después de Auschwitz en ningún lugar del mundo estoy seguro. Y este mundo no es seguro cuando eres víctima de un delito de lesa humanidad como fue eso. Entonces, las secuelas del trauma para las víctimas, los sobrevivientes, porque todos los que sobrevivieron lograron escapar, lograron refugiarse, salieron golpeados, vapuleados, sin duda fue un escenario terrible. Como que muchos huyeron y callaron, otros escondieron, pero los que quedaron y organizaron, pues siguieron luchando. No todos tienen la capacidad de luchar, por diversas razones, pero quienes también se escondieron y huyeron también tenían razones lógicas para hacerlo, porque el Estado nunca iba a responderles. Al contrario, los iba a buscar hasta cazarlos plenamente. Y quienes no huían y tampoco se escondían tenían que luchar para no ser cazados también. Es decir, cuando estás en la barbarie, no tienes otra que pelearte como que estás en una selva. Porque las condiciones no son de un sistema de armonía, sino completa y absolutamente de miedo, de terror, de pánico y ante todo represión. Entonces, sin duda, hablar de las víctimas es hablar de una memoria que hay que reconstruirla. Necesariamente hay que reconstruirla. Por el nombre de estas personas. Y no es justo que a 50 años de este acontecimiento trágico, no tengamos una memoria escrita. ¿Qué ha pasado con la memoria? ¿Qué ha pasado con el recuerdo de esta gente? ¿Quiénes fueron? ¿A quiénes le dio una ofrenda en un lugar? Y es un deber de todo universitario saber esta historia. No porque decirle, estos resentidos sociales, no. Como dice Paul Riconet, la memoria no es para el resentimiento, es para el aprendizaje. Es para reconstruir las vivencias y recordar que el ser humano sin controles es capaz de hacer con la barbarie. La historia ha demostrado que el poder corrompe, que el poder absoluto debilita las funciones humanas y que al final los intereses particulares de un individuo se sobreponen a la propia humanidad. Por eso es importante la memoria, por eso es importante el sentido de las personas, porque eran seres humanos. Puede haber sido su hermano, mi hermano, su tío, mi tío. Muchos cuentan la historia, si fue mi tío, fue mi hermano, fue mi abuelo, cualquiera, pero representa una memoria que hay que reconstruir. Esta es mi patria, un montón de hombres, millones de hombres, un panal de hombres, que no sabe siquiera de dónde viene el semen de sus vidas, inmensamente amargas. Esta es mi patria, un río de dolor que va en camisa y un puño de ladrones asaltando en pleno día la sangre de los pobres. Cada gerente de las compañías es un pirata a sueldo, cada ministro del gobierno democrático un demagogo, que hace discursos y que el pueblo apenas entiende. Ayer oí decir a uno de los técnicos expertos en cuestiones económicas que todo marcha bien, que las divisas de oro de la patria iluminan las noches de Washington, que nuestro crédito es maravilloso, que la balanza comercial es favorable, que el precio del café se mantendrá como un águila ascendiendo y que somos un pueblo feliz que vive y canta. Así marcha y camina la mentira entre nosotros, así las actitudes de los irresponsables, y así el mundo ficticio donde cantan como canarios tísicos 3 o 4 poemas empleados del gobierno. Digan, griten, canten al alpiste, digan la verdad que nos asedia, digan que somos un pueblo desnutrido, que la leche y la carne que se reparten entre ustedes, después que se la han hartado los dirigentes de la cosa pública, digan que el rábano no llega hasta las mesas pobres, que diariamente mueren cientos sin asistencia médica y que hay mujeres que dejan la uva de su vientre a plena flor de calle.
Digan que somos lo que somos, un pueblo doloroso, un pueblo analfabeta, desnutrido y sin embargo fuerte, porque otros pueblos ya se hubieran muerto. Digan que somos, eso sí, un pueblo excepcional, que ama la libertad muy a pesar del hambre en que agoniza. Yo grito y afirmo y aseguro, en todas partes donde vivo, el cerro, que todas partes donde canto, el hambre y el dolor junto a los hombres, hasta quebrar el barro más cocido del alma. Y a esto, amigos, se le llama patria, y se le canta un himno, y hablamos de ella como cosa suave, como dulce tierra, a la que hay que entregarle el corazón hasta la muerte. Mientras tanto, al occidente de la casa que ocupo, hay una imagen encaramada en el muro, mayor razón para que viera claro, y allá, junto a sus pies de frío mármol, una colonia alegre, se va en las tardes cantando a los cinemas. La sombra del Salvador del mundo, se mira el rostro de los explotadores, sus grandes residencias con ventanas que cantan, la noche iluminada para besar en Cadillac a una muchacha rubia. Allá, en el resto de la patria, un gran dolor nocturno. Allá y yo con ellos están los explotados, los que nada tenemos como no sea un grito universal y alto para espantar la noche. Allá, las mesas de pino, las paredes húmedas, las pestañas de los tristes candiles, la orilla de un marco de retrato polillado, los porrones donde el agua canta, la cómoda donde se guardan las boletas de empeño, las desesperadas camisas, el escaso pan junto a los lunes huérfanos de horizontes, el correr de los amargos días, las casas donde el desahucio llega y los muebles se quedan en la calle mientras los niños y las madres lloran. Allá, en todo esto, junto a todo esto, como brasa mi corazón denuncia al apretado mundo la desolada habitación del hombre que sostiene el humo de las fábricas. Esta es la realidad, esta es mi patria, 14 explotadores y millones que mueren sin sangre en las entrañas. Esta es la realidad, yo no la callo, aunque me cueste el alma. Patria exacta, Oswaldo Escobar Velado. Capítulo 3. Efectos, repercusiones y la ruta hacia la guerra. Después del 30 de julio, ya no era posible creer en un país que pudiera cambiar sin la sangre. El silencio no sanó con el tiempo, solo ocultó los gritos, y lo que comenzó como una represión terminó como una guerra. Lo que no pudieron callar se organizó, y la memoria de los cuerpos caídos encendió la decisión de no rendirse jamás. La universidad quedó marcada, los cuerpos ausentes, los rostros perseguidos, y los pasillos vacíos hablaban de una fractura irreversible. Pero la universidad no desapareció, se transformó. Pero, ¿qué consecuencias tuvo el 30 de julio de 1975 para la Universidad de El Salvador? Pues a nivel de consecuencia inmediata tuvo un reparo importante en que el movimiento estudiantil no enfrentaba a un gobierno como tal, sino que básicamente enfrentaba un Estado, digámoslo, a un terror del Estado, a un Estado que ya sobrepasaba sus capacidades de consenso y que realmente lo que buscaba incidir y hacer, digámoslo, todo lo posible por reprimir. Esto tenía que, por supuesto, recordemos que en esa época ya habían organizaciones político-militares bien establecidas, ya estaba en ese momento el RP, ya estaba la FARC también, ya estaba, el Partido Comunista no había entrado todavía con la FAL, y por supuesto estaban las FPL, ya teníamos varias organizaciones político-militares que de una u otra manera se lograron, digámoslo, establecer como, el Partido Revolucionario de Trabajadores Centroamericanos también, que estaba ahí, ya habían organizaciones político-militares que estaban haciendo frente de luchas. Y por supuesto, muchos de los que huyeron se fueron a refugiar, ya a empezar a organizarse ya decididamente para establecer un proceso de lucha. A nivel inmediato, creo que la primera reacción fue la tercera que te digo cuando alguien tiene miedo: organizarse, luchar y empezar a fortalecer las bases de organización y la lucha. Ahora, en ese momento hay que decirlo, todavía había una esperanza que era la vía democrática, que se había fracasado en el 72, pero esto empieza a acuerpar la lucha para que el movimiento estudiantil empuje fuerzas, movilizaciones y comience a integrarse, porque había también procesos también difíciles ahí en ese momento. Hay muchos dirigentes que posteriormente contaban, con testimonios que daban sobre el proceso, que no era tampoco una dialéctica tan de consenso, pero los unió a un solo fin, que en este caso cada vez más se iban dando cuenta que la atomización de fuerzas no servía. Si están separados, estar uno aquí, otro allá, ahí van naciendo los grandes entes de organización política. Y esos entes de organización política van dando cuerpo a la movilización de mayor fuerza. Entonces quizás el primer, efecto inmediato fue la organización más sistemática y por supuesto la definición clara que el movimiento estudiantil ya no enfrentaba a un simple gobierno represivo, sino que a un Estado terrorista dispuesto a masacrar si era cuestionado.
Esa es la consecuencia inmediata. Ahora, posterior, recordemos que después de eso, eso va a dar para el futuro el germen de la organización más seria, más formal, más sesuda hacia lo que va a ser la conformación de lo que va a ser más adelante el Frente Farabundo Martí para Liberación Nacional, el movimiento estudiantil, el MERS, las ligas estudiantiles, LP28, entre otras que se armaron mucho después por tanto problema, obviamente por el 77, que también fue el fraude en ese momento, van a germinar lo que es un frente amplio estudiantil y una masa estudiantil que está dispuesta también a enfrentar la lucha. En ese momento la lucha era reivindicativa, organizativa, de base. Lo que buscaba era acumular fuerzas. Ahora, en esa acumulación de fuerzas, sí, hay mucha gente que empieza a temer. Recordemos que para esa época, ya para los 60, ya estaba la ley de universidades privadas. Y las universidades privadas fueron las que ganaron en mucho sentido. Muchos jóvenes fueron de la U a estudiar las privadas porque básicamente te estigmatizaban por estar en la U. Eso fue un problema que hay que verlo, ¿va? La U se dedica a la parte revolucionaria, por supuesto, a la lucha, al espíritu combativo, pero también tiene que enfrentar pues, el aguamiento institucional, la intervención, y por supuesto el movimiento estudiantil no iba a descansar para eso. El eco de la tragedia no se limitó a las aulas. Rápidamente la sociedad civil y la comunidad internacional reaccionaron ante tal horror. Pero ¿cómo respondían los organismos de derechos humanos y el mundo ante la masacre del 30 de julio? Un acontecimiento como es de esperar, la primera reacción de los ejecutores, el Estado, era encubrirlo, pues. Pero este encubrimiento a través de cables, de toda la diplomacia, tratar de justificar, pero conforme los hechos fueron generándose, los testimonios fueron dándose y se empezó a conocer el alcance que tuvo este hecho, la comunidad internacional, por supuesto, empezó a enterarse. En realidad, recordemos de que en el contexto estaba el periodismo por el tema de Miss Universo. Ese periodismo, de alguna u otra manera, tuvo que enterarse, tuvo que empezar. Leí en una ocasión, yo leyendo testimonios de la época, que muchos corresponsales, pues al enterarse, salieron a ver la realidad de la época. Habían pues ya conexiones internas y rápidamente este hecho que quiso ser encubierto fue puesto ante la opinión pública. Y básicamente se puede decir que es el momento cuando el coronel Molina y su régimen neofascista, militarista, se quitó la máscara, absolutamente. Aquí cuando dejó de decir si había alguna intención somera de justificar que el fraude del 72 fue una cuestión de problemas, que la represión no era parte de su institucionalización, que había libertades civiles, pues aquí se murieron esos. Aquí fue cuando realmente el régimen de Molina se presentó ante el mundo como un régimen, como una escisión de un terrorismo del Estado, cuyo fin principal era soscavar las libertades civiles, los derechos ciudadanos y, por decirlo así de esta manera, suprimir los intentos de un cambio en el país. Fíjese que en ese sentido, pues la comunidad internacional, como siempre, ha estado pendiente de nuestro país y donde empezó la solidaridad, como siempre, pues hubieron organismos, entidades, pronunciamientos y de una u otra manera no se hicieron del ojo pacho. Al contrario, hubieron fuertes pronunciamientos de instituciones que han estado pendientes de nuestro país, de países amigos que también instaron pues a ver estos hechos de una manera sigilosa. Lamentablemente, hay que decirlo, lamentablemente la justicia nunca llegó. Ahí creo yo que donde la presión puede ser mucha, pero si no existe una atención más fuerte, y es donde todavía como país nos falta un montón, estos hechos quedan así. La justicia no llega. No hubo culpables, no incriminados, no se buscaron responsabilidades, y todavía los mártires del 30 de julio siguen estando sin justicia. Pero la historia se escribe también entre cables diplomáticos y respuestas oficiales. Estados Unidos y otros países siguieron de cerca lo que ocurría. ¿Qué papel jugaron estas comunidades y cómo influyeron en la narrativa internacional? Por supuesto, Estados Unidos es un actor importante, no lo puedes soscavar, soslayar. Estados Unidos había creado desde los años 60 con mucha fuerza la doctrina de seguridad nacional. Y en esta doctrina de la seguridad nacional, uno de los principales frentes era la lucha anticomunista. El Salvador, por supuesto, era un lugar donde se estaba germinando un proceso revolucionario y esto de una u otra manera no iba a caer bien en los Estados Unidos. Pero recordad que en Estados Unidos, la realidad de Estados Unidos es compleja. Porque aunque el mundo lo vea de esta forma, pero la mayor organización de derechos humanos está en los Estados Unidos. Si yo a veces le digo a la gente, hacemos mal cuando jugamos a Estados Unidos como un conglomerado. En Estados Unidos hay mucha amistad. Hay gente que está más clara de lo que mucha gente en América Latina está clara. El 70% de los estudios de América Latina se producen en Estados Unidos. Es porque hay un interés grande y muchas veces genuino sobre lo que es la realidad. Nuestro país, los 3 grandes estudios que describen la realidad del país de la época,
son de origen norteamericano o británico. El Salvador, la tierra del hombre, El Salvador, Delaware, la masacre, es decir, o la matanza, como le pone un nombre, que los sucesos de 32, son documentos históricos hechos por personas de estos países para describir cuál es la realidad de un país que se fundó sobre los hombros y el menoscabo de la población mayoritariamente campesina, indígena, y fue socavada, aplastada. Entonces Estados Unidos quería sostener su status quo y sin duda los primeros cables, según se cuenta, eran de que era un intento más del comunismo internacional de fraguar una imagen no pulcra del país. Pero conforme fueron llegando informaciones, es decir, ya en la embajada de lo brutal, porque la Doctrina de Seguridad Nacional, si bien es cierto, promovía las torturas y todo ese tipo de cuestiones, no la exposición pública de estas. Y el error de Molina fue que esto fue público, ante los ojos de la población. Este acto es una barbarie. Una cosa es secuestrar a alguien, llevarlo a un panteón donde nadie se va a saber, torturarlo, sacarle información, y si hay ganas, dejan vivo y no lo matan. Pero hacer un acto público con esta barbarie fue un error político para Molina y todo su directorio político. La represión y la impunidad no solo generaron indignación, también provocaron una transformación profunda en la sociedad salvadoreña. ¿De qué manera este evento marcó el proceso de radicalización y abrió el camino hacia la guerra civil? Ya con un Estado militarista, fascista y terrorista, ya no se podía hablar de consenso, sino de lucha plenamente. Y creo que la tesis que sostuvo en ese momento, que había sostenido desde los 69, la FPL, ¿verdad?, de que la vía armada era el camino, creo que se fortaleció mucho en este hecho. Porque ya digámoslo, el background de moralidad que tenía se le acabó completamente. El RP fue otro ejército radical que también pregonó la lucha, y esos tenían base en la universidad, la está en la Universidad de Salvador. La FAL también, todos tenían base. Ya para 1975, restaban 2 años para la elección del 77, esto provoca que la radicalización se vaya haciendo más fuerte, los frentes de masa se vayan ampliando y se inicia una lucha a buscar por algunos el último momento, que era la elección del 77. Ya el 77, en febrero, pues 28 de febrero, pues fracasa nuevamente el intento de la tesis de Allende, y ya con los hechos del 75, los 77, ya básicamente lo que queda nada más es alistarse. Por supuesto, eso iba a pasar primero porque el régimen era insostenible. Carlos Humberto Romero intenta al principio tratar de dar con propaganda, igual fracasa. Y ya pues para el 79, para octubre, con la proclama de la Fuerza Armada y el golpe, pues se acaba pues técnicamente lo que es la sostenibilidad del régimen autoritario militar, que realmente el 75 es, por decir, el punto de inflexión para su finalización. Y pues por supuesto el surgimiento de las fuerzas y la movilización para el conflicto armado. Con el tiempo, la violencia estatal cobró nuevas víctimas emblemáticas, como Monseñor Romero y el rector de la Universidad Félix Ulloa Padre. Sus asesinatos ampliaron el sentido de justicia y de dolor. Creo que la guerra no cuaja completamente sin hablar de 2 hechos importantes, que es el tema del asesinato de San Romero, momento Monseñor Romero, y Félix Ulloa Padre, rector de la Universidad de Salvador. El rector de la Universidad de Salvador es una figura importante en la vida pública, porque reviste el carácter del alma mater de una de las fuerzas políticas, sociales, culturales, científicas más importantes del país. Y el asesinato de él marca, pues por supuesto, ya una declaración de que la U es un enemigo público. La U es parte del proceso revolucionario y por lo tanto es legitimado de manera cruel como actor del proceso. Pero también manda un mensaje para todos los universitarios de que el régimen, porque si bien es cierto, va a caer el régimen, pero la visión militarista queda. Es decir, cuando se comienza la guerra, todavía había una junta cívico-militar, la cual ya estaba siendo minada internamente, recordemos, porque ya las fuerzas políticas emergían. Ya estaba el personaje nefasto de Roberto D'Aubuisson, ¿verdad?, que estaba fraguando a partir de los Escuadrones de la Muerte, y el inicio de un partido político que representaba los intereses de la oligarquía, pero también de la visión anticomunista, que hay que decirlo, que era fuerte en arena, y que tenían como enemigo a una voz que en ese momento también era muy crítica, que era una conciencia social, moral importante, que era San Romero. San Romero, muchos dicen que con el asesinato y el entierro posterior de San Romero nace la guerra. Y no por razones ilógicas, porque cuando se forma el FMLN, ya en finales de 80, con
con el FMLN, uniendo las 5 fuerzas político-militares. El punto es ese, es decir, que ya el régimen ya no toleraba críticas. El régimen solamente puede ser derribado por la vía armada. ¿Por qué? Porque ya no quería consensos. Matar a San Romero, ese magnicidio, ese acto atroz, demostró que el gobierno podía matar a cualquiera. Ni el hombre que representaba en ese momento la voz de Dios en la tierra de El Salvador era inmune ante la brutalidad de un régimen que quería sostenerse y mantenerse. Entonces, por lo tanto, no tenían condiciones de hacerlo por la vía pacífica, sino que la vía era militarista. Y duele verlo, ¿qué? Tantos años después, verlo 45 años después. Pero en ese momento la lucha, unirse a la lucha para muchos fue la opción, porque ya no había opciones. Si bien es cierto, Duarte, que fue investido en el 72, cuando regresa con intención, nunca fue un aliado directo de la izquierda. Aunque no, pues vino a repetir y a replicar el discurso, a besar la bandera de Estados Unidos y al final de cuentas servir y a querer combatir el poder, porque no quería cambiar las estructuras ya en el poder. Y esas son cosas que la historia tiene que también dejarlas claras, porque cuando se forma la Constitución del 83 ya estábamos en plena guerra. Si la Constitución excluía aún y cuando a todos los actores que estaban luchando, de una Constitución que se hizo para sostener el régimen nuevo, pero no para cambiar la realidad. Y sigue siendo un debate grande esa Constitución hasta el día de ahora. Yo le llamo necroconstitución porque ya está muerta, ya es un zombie. Ya la instrumentaliza quien quiere, ¿verdad? Pero ya para enero de 1981, que es cuando es la primera gran ofensiva, ya el FMLN unido, pues ya empieza, digamos, la guerra ya como tal. Y comienza, pues obviamente, con una ofensiva en enero. Me recuerdo porque, yo no me recuerdo, me cuenta mi mamá porque nació mi hermano, nació mi hermano en enero y se escucharon las balas ahí en Metapamba, que es donde nació mi hermano. Yo nací también allá. Y me cuentan esa historia, ¿verdad? Que era terrible porque el país entró ya en un proceso de guerra y en un proceso revolucionario donde se buscaba con la lucha armada poder destruir las estructuras y realmente establecer un gobierno pues, pensado pues, en la visión del socialismo. Alguien me dice a mí, creo que fue pensándolo ya en el tiempo actual, tal vez no hubiera sido adecuado, pero eran los contextos. Yo sigo mucho, me gusta leer a Gadamer habla del círculo hermenéutico. Y a la luz de mis tiempos yo no puedo interpretar los hechos del pasado sin considerar los contextos. Para ese momento fácil era decir hagamos la paz, pero no era fácil hacer la paz, porque las partes no querían ceder, cada quien tenía su estima de lucha, cada quien tenía sus muertos, hay que decirlo, en la derecha también había muertos, hay gente que murió también, asesinados que no tenían que recibir nada, no nos vamos a olvidar de los muertos de ellos tampoco, hubo gente que no tenía que morir de ellos, y es algo que también la memoria tiene que recordar, aquí no hay bandos sí establecidos política y militarmente, pero hay seres humanos que no tuvieron que haber muerto. Y fueron asesinados en función de un momento en el cual el oscurantismo era predominante ante la razón. Por eso, ya en nuestros tiempos actuales, reconstruir esta historia no es una señal para enfrentarse al odio, al rencor, digámoslo, a crear una atmósfera de rencor, ¿verdad? Sino que la única manera de alcanzar la justicia es la verdad. Si no hay verdad, no hay justicia. Simplemente un engaño. Años después, la ley de amnistía intentó cerrar heridas, pero abrió nuevos debates sobre la justicia y el olvido. ¿Por qué se promulgó esta ley? ¿Realmente ayudó a sanar o solo protegió a los responsables? Después de los sucesos del 30 de julio de 1975, pues una cantidad de muertos, desaparecidos, los familiares pues se organizan justamente para intentar encontrar a sus hijos vivos o muertos y sostienen, digamos, esta búsqueda y esta organización a través de diferentes ONGs y diferentes instituciones. Hasta 1993 que se promulga la ley de amnistía, representando el obstáculo más grande para estas familias en la búsqueda de justicia por la situación que habían vivido el 30 de julio. ¿Por qué? Esto simplemente es porque a nivel político se tomó la decisión de, miren, olvidemos los hechos, el significado de esta ley, más que irnos a su textualidad, es, miren, tal vez si nos olvidamos de los hechos y nos perdonamos, borrón y cuenta nueva, entonces estos hechos ya no se repiten. Todo lo contrario a lo que debe hacerse para que los hechos no se vuelvan a repetir es justamente recordarlos, no importa lo doloroso que sean. Entonces esta ley de amnistía, aparte de buscar
un parche o un medio de olvido sobre estos hechos, también promovió la impunidad de todas aquellas personas que estuvieron involucradas, no solo en las víctimas del 30 de julio de 1975, sino durante todo el conflicto armado en El Salvador. Y provocó, o fue un obstáculo grandísimo para las familias que habían venido luchando desde el 75 para justamente que se hiciera justicia en los casos de los alumnos desaparecidos y fallecidos el 30 de julio. Bueno, la ley de amnistía que se firma ya después de los acuerdos, que se establece después del acuerdo de paz, sí era un instrumento necesario. De hecho, era parte de las negociaciones que se hicieron. El problema no era que no había que hacerla. El problema era cómo había que hacerla. Y ahí viene el problema, ¿verdad? Porque según los procedimientos internacionales, el gobierno que estaba en turno ante la guerra no tenía que ser el que aprobara una ley de amnistía, porque había sido actor y parte del proceso. Esa ley tuvo que haber sido aprobada por el siguiente gobierno, aunque hubiera sido siempre arena, no había problema. Pero en protocolos internacionales no podía ser juez y parte del gobierno en sus propios actos. Y esa fue una crítica fundamental. Además, el problema de la ley, y hay que decirlo, cuando la Comisión de la Verdad se instala en Naciones Unidas, el ejército tenía una narrativa, las Fuerzas Armadas, el gobierno, y era que los guerrilleros eran bestiales, eran atroces, eran, por decirlo, peor, ¿no? Pero a la hora de establecer la verdad, cuantitativamente, las demandas fueron más grandes para el Estado salvadoreño. Ahora, para el ejército insurgente, hay que decirlo, las violaciones son al derecho humano internacional, se le llaman en materia de derechos humanos, ¿va? Realmente la guerrilla no era un ente del Estado, entonces no podía violentar derechos humanos. Sí podía establecer violaciones al derecho humano internacional, porque hay tratados internacionales como el Protocolo de Ginebra donde establecen esas normas básicas de una guerra. Y la guerrilla pues violentó varios de esos. Pues. Ahora, pero en cantidad y en implicación y en magnitud, la Fuerza Armada, el gobierno de El Salvador, fue el principal responsable en materia de derechos humanos de los crímenes y actos de lesa humanidad. Eso implicaba, por ejemplo, la muerte de San Romero, que había sido ordenada pues, por Roberto Laguizón. El informe de la verdad lo establece, cómo fue toda la secuencia de hechos considerados, ¿no? El asesinato de los jesuitas. Sí, que aunque fue juzgado inicialmente, pero fueron perdonados. Es decir, y en ese momento, pues el fiscal de la época cuenta de que fuera de su casa llegaron a poner los féretros con la foto de sus hijos. Fue terrible, es una época de locura, ¿va? Y aún así, pues fueron librados. Con el tiempo, alguien dice, ¿va? Y hay muchas personas que critican y dicen, ¿por qué ahora los militares, va? Realmente ellos tenían la fuerza, los recursos, el control. Estados Unidos mandaba $1 millón diarios para luchar una guerra. Y muchas veces se investigó a población campesina, inocente. Bueno, el caso del Mozote, ¿verdad? Que lo quisieron ocultar. Si un periodista norteamericano que viene a descubrirlo, se hubiera quedado en el olvido, ¿verdad? Lo que pasa es que mucha gente, y aquí hay que ver la ideología, el tema de ideología es bien importante. Hay mucha gente que lo justifica todas las barbaries que han pasado hasta el día de ahora. Y eso es terrible. En este país hay gente que sigue pensando con la mente de la guerra y de la peor manera posible. Y esa gente sigue gobernando muchas veces la opinión pública, espacios de opinión, aparatos ideológicos. Siguen pensando de que la mejor manera de disolver los disensos es con la represión. Mucha gente justifica la barbarie todavía. Y dicen, el gobierno hizo lo que tenía que hacer contra los comunistas. Y muchas veces han llegado a decir mucha gente que los niños asesinados en Mozote iban a ser guerrilleros, por lo tanto que había que matarlos. Por eso la conexión del pasado y el presente es importante. Donde una ley como la ley de amnistía necesitaba primero una reparación en el punto más importante que era la verdad. ¿Quién cometió los actos? Porque la única manera de perdonar es con la verdad. Si no hay verdad, no hay perdón. Y ese ha sido el gran fracaso de la ley de amnistía y los procesos de reparación de derechos humanos en el país, que no ha habido verdad. Ahora, muchos políticos han pintado de decir que van a desclasificar los archivos, que van a hacer esto, lo otro, pero ahora la verdad no lo hacen, sino que siguen fortaleciendo la visión del militarismo. Cuando la historia se ha demostrado que no nos va bien cuando los militares están muy cerca del poder, que tienen armas, tienen recursos y, por supuesto, todo el entrenamiento para batirse a cualquiera. Las lecciones de la historia hay que aprenderlas. Y sin duda, los hechos del 75, de hace 50 años, nos tienen que llevar a la reflexión y al aprendizaje. Porque una de las secuencias más difíciles y las consecuencias más graves de estos hechos es la pedagogía del miedo. Mucha gente solo siente el miedo y se aparta. Y un ciudadano no puede tener miedo en un Estado democrático. Tiene que tener todo el derecho para protestar, para exigir, para demandar sus derechos, para cuestionar a la clase política. Pero eso lo ha perdido el país porque la pedagogía del miedo sigue siendo ejecutada. Y eso no digamos de hoy, de siempre. Siempre está esa tensión porque no cambiaron las estructuras de los aparatos ideológicos. Siguen siendo el miedo, el arma. Por eso que es el fracaso de la amnistía. Si la amnistía se ejecuta como es y se descubre todo esto y se hubiera hecho justicia, en una ocasión hablaba yo hice un libro sobre la tortura y te puedo decir con conocimiento de causa todo lo que significa eso.
el padre Tojeda lo presentó, él lo leyó y lo presentó, y él decía algo en el momento: nosotros no queremos presos a los militares que mataron y dieron las órdenes de matar a nuestros amigos, a nuestros compañeros. Queremos la verdad para perdonarlos, pero ni esa verdad nos dieron. Y ese es el problema de nuestras sociedades se convierten absolutamente en la mentira, en la dominación, en la manipulación. Entonces, a 50 años de estos acontecimientos hay una tarea no resuelta, y es rescatar la memoria. Nosotros, como cientistas sociales, no podemos estar exentos de una responsabilidad histórica que es reconstruirla, de trabajar por recuperarla. Creo que recientemente se hizo un acto en nuestra institución, y creo que a mí me tocó una tarea, digámoslo, yo nunca me imaginé para tocar el discurso, el acto performativo de hablar del tema. Y quizás lo hice en un momento donde para mí 50 años no quedan en el olvido, sino que son más presentes, porque debemos aprender del pasado para no repetirlo en el futuro ni en el presente, estos hechos, que cuando el Estado actúa con brutalidad y sin controles es capaz de hacer cualquier barbarie. Entonces, por eso las sociedades democráticas son aprendizajes. Yo estoy de acuerdo con muchas personas que dicen que no es fácil, que Roma no hizo un día, sí, pero no hizo un día, pero crearon instituciones para irse haciendo. Y las instituciones siempre van a ser más fuertes cuando existe la ley, el Estado de Derecho, la ética. Entonces considero yo de que las decisiones para el futuro tienen que estar revestidas de un rescate de la memoria, y que la ley de amnistía de verdad deberían estudiarse, deberían repararse. Y yo creo que el acto de aprobarla en ese momento solo sirvió para flagelar y esconder la memoria. Y acordate el discurso: no abramos heridas del pasado para no sentirnos mal. Esa fue la excusa de siempre, y esa va a ser la excusa siempre. No, solo la verdad va a reconstruir una memoria crítica, propositiva y de justicia, que es la que necesitamos. Como decía el padre Tojeda, no necesitamos que los metan presos, sino perdonarlos. Pero no podemos perdonarlos si no tenemos verdad. Y ese creo que ha sido el sentir de muchos jesuitas que he escuchado yo, ¿verdad? Sí, por supuesto, y tienen que pagar la penalidad en la cárcel. Así tiene que ser. Mira, en España los presos que se han abierto, con los holandeses, que ha de haber un caso, periodistas holandeses asesinados, que la Fiscalía de Salvador termina pidiendo que les quiten todo lo que han condenado. Si la justicia es un problema. Si no entendés la justicia, la verdad, no estás dispuesto a cambiar un país. Y eso es un punto que en el imaginario colectivo, en la sociedad de nosotros, que han pasado de la barbarie a ciertos síntomas de civilización, es una deuda pendiente 50 años después. Aunque la ley de amnistía buscó sellar el pasado bajo una aparente reconciliación, la memoria ha encontrado otros caminos. Organizaciones, familias y sobrevivientes han luchado contra el olvido, rescatando testimonios, marchando cada año y exigiendo justicia, verdad y reparación. Porque la historia no se entierra con una ley, sigue latiendo en quienes se niegan a olvidarla. Las acciones que en la última década se han tomado para mantener, digamos, la memoria sobre las víctimas del 25 y el 30 de julio de 1975, se ha procurado mantener viva la tradición del desfile bufo. De hecho, el último desfile bufo, si no me equivoco, fue en 2019. Para que lo tengamos en cuenta. Siempre, todos los años, la facultad continuó parodiando las situaciones, y ahora parte del desfile también era conmemorar la memoria de los caídos del 25 y del 30 de julio. Esas han sido principalmente las acciones desde las iniciativas estudiantiles, desde la comunidad, digamos, docentes e investigadores, buscar formas de publicar los hechos y el contexto histórico de una manera que queden como una herencia, más que una herencia académica, una herencia histórica y formal, para que estos hechos no vuelvan a acontecer. Hoy la lucha por la memoria continúa. No solo se trata de recordar el pasado, sino de exigir justicia y construir un presente más digno. ¿Por qué es fundamental mantener viva la memoria del 30 de julio? ¿Qué significado histórico conserva esta fecha para El Salvador? Primero, para la memoria colectiva del movimiento estudiantil es una fecha luctuosa, no es una celebración, es una fecha luctuosa. Para nosotros aquí en Occidente fue terrible sentir la bota y el peso del Estado en el intento de los estudiantes de simplemente expresarse. Y para el 30 de julio una barbarie promovida del Estado. Entonces es una fecha luctuosa, sin duda. Pero también es un valor histórico que nos fortalece, como en mi caso, como graduado de la Universidad de El Salvador, ¿verdad? Como ejerzo mi profesión como sociólogo. Es también la importancia que tiene la historia y el papel de nuestra institución en la vida pública. Un universitario debe tener siempre pensamiento crítico. No debe disolverse en los discursos, en las narrativas.
que independientemente de quién esté en el gobierno en turno, eso yo lo veo claro, si esto no es una cuestión de lo de hoy, del pasado, es siempre está el pensamiento crítico. Yo puedo pertenecer a un bloque político, pero también tengo que tener la capacidad de criticarlo y de pedir siempre que los valores humanos estén siempre encima de los intereses particulares de grupos de poder, independientemente de quién ellos sean. Y por eso la racionalidad de la universidad, el sentido de la humanidad. Por eso dice nuestro lema de la Universidad de El Salvador, hacia la libertad por la cultura. ¿Por qué? Porque somos fomentadores de cultura. Y si nosotros elevamos nuestros procesos civilizatorios, nuestra cultura, eso nos va a permitir avanzar como sociedades. Y que estos hechos sean parte de la memoria. Pero no la memoria simplemente melancólica, sino la memoria en la construcción de una identidad y de un valor preciso de que quienes estuvieron antes de nosotros lucharon para que lo que hoy tenemos permanezca e inclusive avance aún más. Creo que las ciencias sociales no pueden ser ajenas, para nada. Hay que revertir los tiempos actuales. Yo diría que hacia las ideas de Simon Bauman, hoy el movimiento estudiantil ha cambiado, pues, y tiene que reconstruirse también, 50 años después. Hoy hay militancias más líquidas, como diría Bauman, ¿verdad? Pero como nos dice también otro gran teórico de las ciencias sociales francés, Alain Choran, los espacios de búsqueda, los espacios civiles, también hay que reformarlos, porque no hay que detenerse en la lucha. Y donde la conciencia del estudiante tiene que estar presente, porque es una fuerza motriz importante. Lamentablemente, el neoliberalismo, desde hace muchos años instalado en el país, como una práctica económica, también se insertó en una lógica ideológica. Y esta lógica ideológica la ha hecho cada quien que ya no hay que luchar. Luchar por lo tuyo, preocuparte por vos, que te importa el que está a la par tuya. Esa lógica individualista nos ha llevado a que todos seamos, al final de cuentas, esparcidos y atomizados. Por eso la reconstrucción de los espacios de lucha es importante. De la clarividencia de que nunca una sociedad puede estar aislada y fuera de la lucha. Falta solidaridad, falta hechos donde el estudiante se une. Y no el estudiante, también el profesor universitario, el obrero, la ama de casa, el campesino, el empleado, porque todos somos una sociedad. Y este tipo de hechos en la memoria colectiva debe recordarnos que no debemos estar nunca atomizados, sino claro que no hay que repetir el pasado. Y ahí es donde es el despertar de la conciencia, donde nos dice Bourdieu, el campo de la disputa intelectual. Porque ahora quienes quieran decir que eso ya nunca va a pasar y que menos vamos a regresar a épocas pasadas. Lamentablemente el ser humano vive en la ciclosis, como decía Polibio hace 2000 y pico de años. Hace poco me decía una persona por ahí que Platón fue fascista, y ni había nacido el fascismo cuando Platón hablaba, porque mata hasta dónde está la capacidad intelectual de muchos de los que enseñan en las universidades ahora. Porque Platón no es que dijera que fuera fascista porque no quería la democracia, simplemente decía que la democracia no es posible si no hay una sociedad educada. Y eso no decía fascista a Platón. A Platón realmente lo que era un crítico de sociedades donde se le entrega el poder a gente que no se cultiva. Y hay quienes no quieren que se cultive, y por eso la universidad pública tiene un papel fuerte. Buenaventura de Sousa Santos ha dicho, esa decolonización del poder, esa epistemología del sur, que no es nada más que construir desde nuestra realidad, desde nuestro contenido teórico, con una ecología de saberes fuertes, una dinámica donde entendamos nuestros procesos, los reconfiguremos, los expresemos, pero también hagamos acción política. Y hacer acción política no es ponerte la camisa de un partido político, ahora están más desgastados. Es tu ejercicio como ciudadano, de escuchar a quien te ofrece y cuestionar lo que te ofrece. Si votaste por él, sos el primero en reclamarle y no teniendo las cosas como son. Y si no votaste por él, vigilarlo también, si vas a la parte electoral. Pero también tienes causas sociales importantes que defender. La lucha por el medio ambiente, por los derechos laborales, por los derechos, de tantos derechos que tenés que no sé cómo, porque es una sociedad donde los derechos han sido ausentes. Mucho que pelear. Lo que pasa es que la individualización y la atomización y esa militancia muy líquida, posmoderna, como dirían algunos, socava pues las intenciones, y por eso es importante rescatar la memoria. Porque rescatando la memoria te das cuenta de que vas conectando. Y estudias no el hecho, sino la estructura. Y muchas veces los hechos pues son diferentes, pero las estructuras se mantienen igual. Y por eso la sociología, pues no la sociología que se esconde o que se autodenomina ideologizada o panfletaria, no, la sociología crítica, que te va a soscavar, como decía Pierre Bourdieu. La sociología da miedo porque desvela la realidad. Para reconocer, como te he repetido anteriormente, la rescate la memoria. Entonces yo creo de que en esas visiones, o como decía Hannah Arendt también, ¿verdad?, la banalidad del mal.
Todos estos autores, teorías, tienen que ayudar a entender los procesos y la importancia que estos acontecimientos no solamente sean un reparo de la visión de la historia, sino la historiografía. Y la historiografía es el estudio crítico de la historia. Y ese estudio crítico es necesario, urgente. Primero tenemos que ver la historia para después hacer la historiografía, que nos falta y hay que hacerlo. Actualmente es importantísimo tener siempre presente, recordar estos sucesos, ahora pues a 50 años de 1975, especialmente porque los contextos políticos tienden a repetirse y los desastres y las masacres son justamente lo que se pretende evitar. ¿Qué quiero decir con esto? Que dentro de los ciclos políticos es posible que se cometan los mismos errores, pero es necesario evitar que la Universidad de El Salvador vuelva a poner en su historia muertos como estudiantes y que esto no se vuelva a repetir.